Continuamos hablando sobre los principios de la ética cristiana y antes de que terminemos con esta conversación, deseo que hablemos un poquito más sobre el rol de la conciencia. Entonces, la letra E es la conciencia como el factor regulador de la experiencia cristiana y la conducta. La letra E, la conciencia como el factor regulador de la experiencia cristiana y la conducta. La conciencia es un factor regulador en la experiencia y conducta cristiana. Pablo, hablando de conciencia como una parte integrante de la experiencia religiosa vital, declaró en 1 de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces hay una mención aquí muy obvio de Pablo sobre el rol de la buena conciencia. Para comprender más precisamente la naturaleza de la conciencia, necesitamos recordar que el hombre es un ser moral por virtud de ser persona. Somos creados en la imagen de Dios como personas y Dios es un Dios moral, es una persona moral. Entonces nosotros también somos personas morales. A veces no nos gusta este hecho, pero es la verdad. Debemos también, además de eso, debemos conservar en mente que el espíritu, como el factor controlador en el ser complejo del hombre, ese espíritu es una unidad y consecuentemente no se divide en partes. Así, por ejemplo, tanto el intelecto como la emoción están presentes hasta cierto grado en toda actividad. No obstante, mientras la persona funciona como unidad, en un momento dado puede predominar un área de su ser, como por ejemplo la emoción o el intelecto, de tal manera que se distingue y define. Por eso podemos definir al intelecto como, en un sentido, como el alma pensante y podemos definir la voluntad como el alma que escoge. ¿Ok? Así también, si restringimos nuestra definición de la conciencia a ciertos modos de autoactividad, no implicamos que toda la persona no sea activa, sino que algunas funciones particulares de la naturaleza moral son predominantes en esos contextos. ¿Ok? Entonces, considerando todo eso, la conciencia puede compararse a un juez que preside sobre una corte, decidiendo que este deseo o este acto o este propósito o esta obra o esta actitud esté de acuerdo con la ley moral o no. Sobre este juicio se base un sentimiento correspondiente, ya sea impeliendo a la acción de acuerdo con la decisión u oponiéndose a cualquier acción que no esté en armonía con ello. ¿Okay? Entonces, en un sentido, nuestra conciencia funciona como un juez. Dan, lo que usted está pensando en hacer no es bueno. O Dan, lo que usted está pensando en hacer sí sería bueno en el sentido de algo moral. ¿Okay? No estamos hablando sobre el discernimiento preciso de la voluntad de Dios, sino que solamente lo que es moral
o no moral, bueno o malo en el sentido moral, ¿ok? En este sentido, entonces, la conciencia deriva su autoridad de la ley de Dios que se encuentra primordialmente en la naturaleza y en la constitución del hombre. Y ya hemos hablado sobre la ley natural, ¿ok? Nos estamos regresando a este tema. Y la autoridad de esta ley natural es interna. Ok. Si estuviera el hombre en el estado normal, como lo fue antes de la caída, las decisiones de la conciencia siempre estarían de acuerdo con la ley de la razón y por tanto serían infaliblemente rectas. Pero el hombre no está en su estado normal. La ley de su ser está oscurecida y pervertida como consecuencia del pecado original. Por esta razón, Dios ha dado al hombre una ley externa como un registro de su propia vida interna y verdadera. Y esta ley se encuentra en la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios encarnada. Y yo sé que estoy repitiendo algo, pero es muy, muy importante, ¿ok? En vista de que este juicio moral es verdadero, solo en lo que se refiere a la iluminación que recibe de la palabra de Dios, somos convencidos como seguidores de Cristo de que en la vida cristiana las escrituras son la única regla de la fe y de la práctica. Creo que el video no está grabando la imagen, pero todavía creo que está grabando mi voz. Entonces voy a seguir y casi estoy terminado. Entonces la idea aquí es cómo nosotros como seguidores de Cristo podemos honrar el hecho de que Dios nos ha puesto o que Dios ha puesto en nosotros un sentido de lo que es malo o bueno, solamente por ser seres humanos. ¿Cómo podemos reconocer esto y honrar esto y al mismo tiempo reconocer y admitir que esta ley interna es oscurecida y pervertida y entonces no podemos depender en nuestra conciencia como el factor regulador sin la guía de la palabra escrita de Dios y la palabra encarnada de Dios que se llama